Nuestra identidad, mi identidad, la tuya, no está en crisis. El mundo puede estar en crisis. La salud puede estar en crisis. El dólar puede estar en crisis. Pero usted y yo, cuando tenemos identidad, aun cuando se manifiesta en crisis, nosotros, nuestra posición va a estar firme y vamos a poder contender toda crisis que venga a nuestra vida. Hoy día les voy a hablar de cómo podemos adquirir, cómo podemos afirmarnos a esa identidad que a través de Cristo cada uno de nosotros tiene y de qué manera poder crecer en esa identidad. Porque así dice la palabra que Jesús crecía, lo establece cuando él tenía 12 años, crecía en estatura, en conocimiento y en gracia. Ese es el proceso que usted y yo debemos vivir a través de la identidad en Cristo, en estatura, en conocimiento y en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Porque crecer en gracia, en conocimiento, en estatura, nos hace vivir de manera plena. No me hace andarme metiendo en pleito, sino que me hace ser a mí mediador de los pleitos, porque vivo pleno. ¿Se ha fijado que hablar de identidad es un tema muy importante? La identidad está en crisis en el mundo. Una vez la Rominita que está ahí atrás me decía que hay más de 67 ideologías, ¿cierto? 63 ideologías con las cuales uno puede representarse, identificarse sexualmente. O sea, no es ya tan solo hombre y mujer, ya no es homosexual, lesbiano, 63. O sea que el mundo puede creerse lo que quiera. Un hombre de 50 años puede creerse un niño. Yo no sé si usted vio eso. Una niña, un hombre de 50 vestido de una niña para ir al jardín y relacionarse con niños de 3 y 4 años, ir al baño con ellos. Crisis de identidad. Porque el mundo no ha entendido en dónde buscar la verdadera identidad. Cuando nosotros se nos pierde el carnet de identidad, uy, es algo, pero de verdad un problema. ¿A quién no se le ha perdido el carnet de identidad? A mí no, porque a mí nunca se me pierden las cosas. Cuando se nos pierde el carnet de identidad, mi amor, ¿dónde está? Lo dejé aquí, no, tú lo dejaste allá. No, si yo te lo pasé a ti la última vez que nos fuimos a colocar la vacuna. Y el carnet no apareció. Carnet de identidad, o mejor dicho, que ahí ya a mí misma se me cayó el carnet, cédula de identidad. Y lo buscamos y nos volvemos locos. Y si ya no lo encontramos dentro de las 3, 4 horas, comenzamos a llamar a los bancos, comenzamos, ¿cierto?, ya a ir a los carabineros para que lo bloquee. Porque al tiro pensamos que nos van a robar la identidad. Que si alguien lo encuentra, va a ocupar mi código y me va a pedir todos los bonos. Pero nosotros no somos una cédula de identidad. La cédula de identidad sirve para obtener beneficios. Nosotros no somos una cédula de identidad. No somos ni un nombre, ni tampoco, menos un número, mucho menos un número. Entonces hablar de identidad es algo serio. Es algo que de verdad, de lo cual nosotros debemos preocuparnos y formar a nuestros hijos desde pequeños con identidad. Con identidad. Amén. La identidad no viene de la educación. A veces creemos que la identidad que formamos viene de muchas cosas, pero yo quiero decirle que no viene de la educación. ¿Y por qué? Porque es un hito que es fuerte. Y sabe que uno le dice, ¿sabes qué? Anda, tienes que terminar cuarto medio, ir a la universidad para que seas alguien en la vida. Yo crecí con esa mentalidad. Yo pensé que la universidad a mí me iba a solucionar todos los problemas financieros que tenía yo y mi familia cuando era soltera. Todo lo que, la escasez que tuvimos como familia, yo pensaba que ahí estaba la solución. Y yo me imaginaba profesional y era el ideal mío poder ser alguien en la vida por medio de los estudios. Los estudios son importantes, pero no son tu identidad.
¿Qué quiere decir? Yo de profesión soy profesora, educadora de párvulo, pero esa no es mi identidad, ese es mi trabajo. Usted no es jardinero, usted no es comerciante, somos mucho más que eso. Y muchas veces cometemos el error que cuando nos preguntan ¿cómo te ha ido? Súper bien, tengo una profesión, tengo una casa. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu identidad? Y formamos y tomamos todo lo externo para formar nuestra identidad. Y nuestra identidad termina siendo una identidad distorsionada por las cosas que vivimos, por las cosas que lamentablemente para bien o para mal nos tocó. Y también una línea generacional que viene detrás de mí y de mis ancestros. Así se forma la identidad de manera natural. Muchas veces así vivimos toda nuestra vida, tratando de vivir algo que no somos, tratando de hacer cosas para las cuales no fuimos creados. ¿Cómo saber si yo estoy siendo lo que no debo ser? ¿O estoy viviendo la manera que no debo vivir? ¿O cómo saber si yo hoy día tengo una identidad distorsionada a causa de todo lo que le mencioné? Lo que me tocó vivir, mi descendencia genética. ¿Sabe cómo es? Es sintiéndose muchas veces frustrados, desanimados, cansados, porque eso provoca buscar nuestra identidad en las cosas incorrectas. Provoca cansancio, deterioro en el alma, en el corazón. Lo puedes tener todo, puedes tener auto, familia, casa, y así vive más del 70% del mundo, teniendo lo básico para vivir y quizás también teniendo mucho para vivir, pero no hay plenitud en el corazón, porque buscaron lo que debían buscar en un lugar incorrecto. El lugar donde debemos encontrar y buscar nuestra identidad está en la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Es la voluntad misma de papá, hablándote a ti, hablándome a mí. Mi historia no está escrita de mi pasado, porque todo el mundo tiene pasado. Todos nosotros tenemos un pasado. Y yo el otro día le enseñaba a mi hija, mi amor, tú no debes fijarte en alguien que tenga un pasado. Cuando llegue tu tiempo, tu hora de encontrarte con ese hombre, porque a los 15 años ya se empieza a creer, ¿cierto? Que ya se puede estar mirando, pero en su inmadurez yo le formo ¿qué? Su identidad. Y le enseñaba, hija, tú no tienes que ver o buscar a alguien viendo su pasado. Todos tenemos un pasado y lamentablemente a veces el pasado que tenemos no es el mejor. Tenemos que buscar a alguien que tenga un futuro. Un futuro. ¿Qué futuro debemos buscar? Cristo. Cristo, Cristo, porque con Él todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Hay que dejar atrás el pasado y establecernos en esa identidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Porque Cristo fue y será el único varón perfecto que ha pisado esta tierra. Él fue mucho más sabio que Salomón. Fue mucho más valiente que David, incluso más adorador. Jesús es el único hombre que podemos nosotros tener como referente para buscar nuestra identidad. ¿Sabe que Jesús nunca vaciló su llamado? Si vemos la historia de Jesús, Él nunca sufrió un estado de depresión. Él nunca sufrió un desánimo. Él siempre tenía palabras de afirmación, de enseñanza para sus discípulos, para aquel que estaba caído. A Jesús nadie lo tuvo que levantar. A Jesús nadie le tuvo que aconsejar, porque Él era el consejero fiel. Jesús ha sido el único que ha tenido respuesta justa para cada circunstancia que Él vivió. Le seguían las multitudes, pero Él sabía que la fama no debía tocar su corazón y por eso se escapaba, huía, desaparecía por arte de magia. Jesús tenía tan clara su identidad
que aún sabiendo el destino que tenía, él no vaciló. Y cuando tuvo un quebranto en su corazón ahí, cuando dijo, si por mí fuera yo no bebiera esta copa, entregó esa voluntad al Padre. Y por gracia de que él entregó su voluntad y que usted y yo estamos aquí, más que suficiente para darle un aplauso fuerte y decir: Jesús, tú eres mi identidad. No estamos en crisis, mi identidad no está en crisis, mi identidad establecida en ti, precioso Jesús. Como aprendíamos del Hijo, qué poderosa palabra. El todo por el todo, el único que lo ha hecho, y no habrá otro que pueda igualarse a la medida que el Dios es Jesús, el inconmovible, aquel que se aferró al Padre, aquel que se aferró a lo que él sabía que debía hacer por cada uno de nosotros para cumplir su diseño, para que hoy día usted y yo pudiésemos vivir plenos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus ojos espirituales se abren, que todo sentimiento de frustración, de desánimo, de cansancio, de pesar, quizá por las cosas que no has conseguido, pero hoy día estás aquí. Hoy día Cristo, el Padre y el Espíritu Santo te han traído a este lugar. Yo declaro apertura de mente y apertura de tu corazón, de nuestra mente y de nuestro corazón, para que hoy día lo nuevo, lo fresco venga a nuestra vida con convicción, así como Cristo se movió por convicción. Nosotros comenzamos, Padre, a caminar y a creer con convicción a tu voluntad, a tu palabra, a tus verdades eternas. Amén. Qué precioso es hablar de Jesús. De verdad que Jesús es una fuente de inspiración tremenda debiese ser siempre para cada uno de nosotros una fuente de inspiración. El tener una identidad distorsionada es muy peligrosa, porque sojuzga realmente lo que nosotros somos y nos esclaviza. Sojuzgar es poner por debajo, esclavizar. Por eso muchas veces sentimos que queremos avanzar, pero hay situaciones o en nosotros hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que no nos permiten avanzar. Es porque hemos adoptado una identidad distorsionada y que no nos permite ser lo que realmente debemos ser de parte de Dios. Amén. No hay nada peor que vivir tratando de hacer o de ser alguien que no eres. Amén. Actuando con alguien o como alguien que no nos representa. El que nos representa es Cristo, y si mi vida no es conforme a la de Cristo, estoy viviendo de una manera que no le estoy representando. Identidad distorsionada. Amén. Y voy a pedirle ahí a los hijos, Juancito, Carito, le doy las gracias a los que están ahí en media, a los que son invisibles pero que hacen posible que esto sea visible. Hijos, yo declaro que también usted recibe palabra de Dios, que su espíritu se conecta con la palabra, pero que todas las cosas funcionen igual bien. Amén. Que todo funcione bien, pero su espíritu conectado a la palabra. Doble desafío, dice mi esposo, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo. Primera de Pedro 2:10, en una versión, nueva traducción viviente. Dice así: antes, yo me voy a correr para acá. Antes no tenía identidad como pueblo. Antes yo no tenía identidad como pueblo de Dios. Antes de conocer, antes cuando no conocíamos a Cristo, a Jesús, cuando no le reconocíamos como nuestro Salvador, no teníamos identidad como pueblo de Dios. Pero ahora con Cristo, ahora somos pueblo de Dios. Antes no recibieron mi misericordia. Fuerte la palabra, pero es verdad. Cuando no conocíamos de Jesús,
el Padre, aunque es amor, no hubiese tenido misericordia con nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Mas cuando le recibimos y adoptamos esa identidad de Cristo, dice aquí: antes no recibieron mi misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Usted y yo vivimos bajo un concepto eterno. ¿Cuál es ese concepto eterno? Misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios tiene que ver con mucho más que el perdonar tus pecados. La misericordia de Dios tiene que ver con la oportunidad que el Padre nos da para volver a levantarnos y comenzar algo nuevo, porque en el Padre no comenzamos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, a través de su misericordia que cada mañana se despierta antes que el sol y cae sobre nuestra vida. El Padre dice: yo te levanto con mi misericordia para que hoy puedas comenzar de nuevo algo distinto en mí, algo distinto en Jesús. Ese es el concepto de misericordia del Padre. Tiene para nosotros sus hijos el levantarnos. Amén. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, ya le mencionaba, ¿cómo nos ha ido? Siempre pensamos en nuestros logros, que para nosotros son actos de perfección. Porque cuando vamos consiguiendo cosas inevitablemente, en mi humanidad, yo me siento exitoso. Siento que de verdad estoy siendo que el rey del mundo, como en el Titanic. Así. Me faltó mi DiCaprio. Nos sentimos exitosos. Vamos adquiriendo cosas, ¿cierto? Y es bueno. Vamos adquiriendo cosas y es bueno adquirir cosas. Pero la identidad no se forma a causa de nuestros logros de perfección. Nuestra identidad más bien radica en el perdón de Dios en nuestras imperfecciones. Así que gócese. Así que gócese. Porque yo sé que no hay ninguno que sea perfecto. Pero yo sé que está Cristo en mí, perdonando, fortaleciendo mis debilidades para cambiar y establecerme en esa identidad que yo necesito para poder llevar una vida plena y cumplir diseño de parte de Dios. Así que usted no se sienta muy perfecto si tiene muchas cosas, porque Dios no necesita nuestra perfección. Es más, Él necesita nuestras imperfecciones. Amén. El Padre quiso revelarse a través del Hijo. Yo les decía en un comienzo, en el Antiguo Testamento Dios era visible a través de las obras que Él hacía. Abría el mar, ¿cierto? Convertía las serpientes, hacía transformaciones, ¿cierto? La vara en la serpiente, las obras que Dios hacía. Pero con Jesucristo el mismo Padre se hace visible, porque Dios quiere que nosotros podamos verle, porque Él sabe que necesitamos ver, y se hace visible el Padre a través del Hijo. Amén. Cristo representa la paternidad, pero desde una posición de hijo. Entonces, Él quiere que a través de Cristo les conozcamos a Él, que a través de Cristo conozcamos nuestra posición de hijo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre quiere que a través de Cristo nos conozcamos nosotros mismos, porque es el único lugar en el cual usted y yo podemos encontrar esa identidad pura, esa identidad que es genuina. Amén. ¿Se ha fijado que yo estudiaba que hace como casi 15, 20 años atrás, y vi un reportaje tan bueno de Jesucristo y su ADN, pero tan bueno que búsquelo porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero tan bueno, súper bueno, de que tomaban un pedacito del manto de Jesús y lo ponían en estudio, en análisis, y es cortito el estudio.
el manto de Jesús y analizaban su sangre. Y sabe que la ciencia muchas veces uno cree que es contra la fe. Y en ese reportaje la ciencia avalaba la fe. La ciencia avalaba la fe de saber que Jesús sí nació y fue un hombre con características divinas. Cuando nosotros queremos comprobar si es real la paternidad, durante mucho tiempo estuvo la prueba de ADN. En especial cuando el hombre o la mujer tenían dudas y se hacía la prueba de ADN y el ADN confirma el 99,9% de tu herencia natural en esta tierra. O sea, te puede decir una prueba de ADN, de un cabello, de un poquito de saliva o de sangre, quién es tu descendencia en esta tierra. Un 99,9% para saber quién es realmente tu papá. Y el hombre necesitó esa prueba y tiene la misma cabeza y tiene la misma oreja ese niño y tiene la misma nariz, pero necesitaba la prueba porque necesita comprobar la identidad de ese bebé. ¿Se ha preguntado usted qué pasa con ese 0,1% que la ciencia no puede introducir en esa genética natural? Ahí está tu genética espiritual. Ahí está tu genética espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Padre solo necesita que nosotros cedamos el 0,1 de nuestra voluntad. Solo necesita ese 0,1 de nuestra voluntad para que Él pueda insertar en nuestra vida su ADN espiritual. O sea que con poco Él puede hacer mucho. Él con poco puede hacer grandes cosas contigo y revelarte grandes verdades que pueden afirmarte a la identidad de Cristo. Yo no sé usted, pero yo hoy día me declaro bajo mi voluntad, entrego ese 0,1% a la revelación de mi herencia espiritual, porque debemos dar gracias por la herencia natural, pero debemos dar muchas más gracias por nuestra herencia espiritual, porque es eterna, porque permanece fiel. La identidad natural es identidad inestable. ¿Por qué? Porque cuando formamos nuestra identidad en una profesión, en un oficio, o nuestra identidad se forma de las cosas que vivimos o de las que traemos a través de nuestras generaciones, nuestra identidad se vuelve inestable. Te fuiste del trabajo, te echaron, te corrieron del trabajo y ya tu ánimo cambió. Y ya no crees ser lo que eras cuando trabajabas. Y esas cosas, tú sin querer o con querer, con conciencia o sin conciencia, las vamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque la identidad, y esto es poderoso, no la adquirimos de las cosas que están en nuestro entorno. La identidad la adquirimos por impartición. Impartición. Cristo nos impartió su identidad en la cruz. A través de la cruz y de la resurrección, Él impartió de su identidad. Y ahora vamos a conocer 5 momentos históricos de Jesús, pero muy poderosos en Él, para que usted y yo sepamos cómo Jesús afirmó su identidad. Porque como le decía, como Él no habrá otro. Él era perfecto en todos sus caminos. Todo lo que hacía, lo hacía como nunca nadie antes lo había hecho. Abrazó a la prostituta como nunca nadie antes lo había hecho. Sanó, abrazó al leproso como nunca nadie lo había hecho. Con una pandemia, no, mantente mi distancia, mi metro, no me toques. Jesús no era así. Porque tenía clara su identidad. Amén. La palabra fue profetizando que el Hijo de Dios sería lleno del Espíritu para poder hacer las obras que el Padre debía enviarle a hacer. Esto es poderoso. Jesús
fue llenado por el Espíritu del mismo Padre, el Espíritu Santo, para poder hacer las obras que el Padre le enviaría a hacer. Y vamos a leer la palabra en Lucas 1, del 31 al 35. Y este extracto de la palabra de Dios no me dejaba dormir. Me tenía información, y como que veía muchos códigos detrás de esta palabra que el Padre quiere revelarnos. Y dice así, parece que me pongo mejor aquí, ¿cierto? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel, el mensajero de Dios, Gabriel, estaba hablando a María, amén, de lo que iba a pasar. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nunca había intimado ella. Le estaban hablando cosas que ella casi que no entendía. ¿Por qué le decían que iba a tener un hijo si no estaba casada? Estaba comprometida, pero no había conocido varón en su intimidad. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí revela el origen de Jesús. Jesús tuvo una mujer virgen, María, cual sostuvo en su vientre durante 9 meses a Jesús, lo cual le daba una naturaleza humana, ¿cierto? Nacido bajo la ley. Pero también aquí vemos la intervención divina de los agentes que son lo más importante para nosotros poder formar nuestra identidad. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y quizás usted hoy día todavía no entiende por qué tanto digo yo que esta palabra me asombraba y no dejaba del Espíritu Santo en mandarme información. Porque aquí yo veo muchas cosas. Primero veo el origen natural y espiritual de Jesús. 100% hombre, como conocemos de acuerdo a su palabra, y 100% también Dios. Amén. Está muy fome. 100% hombre, 100% Dios. Esta es la herencia de Jesús. Bajo estas condiciones iba a vivir. Pero en esta condición estaba interfiriendo no tan solo un vientre natural, sino que el Espíritu de Dios y la presencia del Padre Eterno estaban en ese mismo instante en el cual Jesús fue concebido. ¿Cómo es un vientre? El vientre adentro es oscuro. Muchas veces nuestra vida está oscura. No vemos nada bueno. No hay solución. Nos sentimos ya listos para tirarnos al precipicio. Pareciera ser que todo estuviese desordenado, vacío, oscuro, como en un principio. Cuando Dios creó todas las cosas, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba oscura como el vientre de María. Estaba vacía como el vientre de María. Quizás estuvimos así nosotros antes de conocerle a Él. Como en el principio en el cual Jesús fue concebido. Pero todo cambia, comenzando por nuestra identidad, cuando le permitimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros a concebir esa vida espiritual en ese 0,1% de voluntad. Y cuando declaramos que nuestro Padre es el Altísimo y que nos va a cubrir con su protección, con su guianza, nuestra vida ya no es tan oscura ni tan vacía.
comienza en nosotros, en nuestra vida, a gestarse diseño eterno. Ya no nos sentimos frustrados aun cuando las cosas no nos resulten como queríamos, y entendemos que quizás estamos pidiendo como no nos conviene, y comenzamos a creer que quizás el Padre no nos da todo lo que queremos, pero sí, como se enseña en esta casa, pero sí lo que necesitamos. Porque ya no estoy en esa sombra, ya no estoy sujeto a ese vacío en mi corazón, que aunque lo tenga todo es como si no tuviera nada. Por eso esa alabanza dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque llegaste en un periodo en mi vida en el cual no había nada, estaba todo oscuro, no había esperanza, pensaba incluso en suicidarme, pero el Padre te sostuvo con aliento de vida, porque Él sabía que dentro de nosotros hay un diseño eterno que solo podemos visualizarlo cuando le permitimos al Espíritu Santo y a la divina paternidad de Dios involucrarse en nuestras vidas. El Padre quiere involucrarse, así como lo hizo con el vientre de María. El Espíritu Santo está dispuesto a gestar en cada uno de nosotros en este tiempo lo nuevo, lo eterno, lo que permanece. A veces los problemas parecieran que no fueran nunca a terminar. Y el otro día me tocaba aconsejar a una hija que me decía una cosa tras otra. Me robaron en la barbería, me robaron el auto, ahora me quieren estafar, me están pidiendo papeles y yo estoy segura porque me quieren estafar. Ay, me van a tener que alargar. Y hubiese sido chistoso. Casi. Y menos mal que soy livianita, mi amor, y tengo buenos reflejos todavía. Y yo les decía: es que hoy día tú estás viendo ese caos, pero tú no estás entendiendo que Dios está ordenando toda tu vida. ¿Sabe quién era? La nenita que ojalá está ahí, la que ahora está cuidando a mis hijos. Yo le dije: conéctese, nenita. Yo le decía así ayer: está ordenando tu vida para que tú puedas entrar en diseño y tener esa identidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Cuando sientas que está el caos, Padre, estoy entendiendo que tú estás ordenando mi vida para establecerme en la identidad correcta. Porque el caos te envuelve y comienza a hablarte que te va a ir mal, que no te van a dar, que no sirves, y comienzas a creértelo y ya te sientes fracasada, identidad distorsionada. Estás viviendo algo que Dios no quiere que tú vivas. Pero por medio de la presencia del Espíritu Santo y la paternidad, algo nuevo, sobrenatural, algo que nunca antes se había conocido, algo que nunca se había visto, dio a luz. Y me sacaron la palabra. Dio a luz Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que nacerá y será llamado Hijo de Dios. Amén. Bendita palabra. Bendita y poderosa palabra. Siempre por medio del Espíritu Santo hay nuevos comienzos. Yo le decía que esto a mí me sonaba a Génesis. Esto a mí me sonaba en un principio cuando nació Jesús, y este me suena a mi principio. Cuando yo le recibí, inevitablemente la intervención divina comienza a provocar cambios y transformación. Y sabe que cuando vino esta noticia de parte del ángel Gabriel, Mateo 1, 20, 21, no fue la única que dudó que cómo iba a ser, sino que también José, el que la iba a tomar como esposa.
Y estaba en estas cosas pensando él que cómo él tenía que casarse si ella iba a concebir un hijo. Y dice, y pensando él en esto, que en él, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La duda muchas veces no permite vernos nuestra identidad, lo que el Padre tiene con nosotros. Y necesitamos la afirmación de la palabra de Dios para, como José, comenzar a creer y a vivir en promesas eternas. Entonces la identidad de Jesús ya la tenemos clara, ¿cierto? 100% hombre, 100% espíritu. Ahora vamos a ir a otro evento poderoso en Cristo, cuando Él fue ungido por el Espíritu Santo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo sabemos, ¿cierto? Porque es una palabra poderosa que se enseña en las casas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo otra vez sobre mí, sobre Jesús. El Espíritu Santo no tan solo quiere ponerse sobre ti una vez, porque el Espíritu Santo siempre va a querer llevarnos a revelaciones cada vez mayores que nos ayudan a afirmarnos en identidad. Otra vez, ¿será que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, necesitaba que cada cierto tiempo viniese el Espíritu Santo sobre él? Sí. Siendo 100% hombre y 100% Dios, necesitaba del Espíritu Santo, porque era aquel que le ayudaba a sostener ese 100% de hombre. Porque como hombre padeció al igual que nosotros desprecio, persecución, mentiras, defraudación. O sea, no me siento tan solo identificada yo o nosotros, sino que Cristo Jesús mismo vivió lo que yo le estoy diciendo. Y para poder sostener su vida natural era que necesitaba que el Espíritu Santo viniese sobre él. Y en esta parte de la historia de Jesús, nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo para ungirlo, para escogerlo. Eso significa ungido, significa escogido, consagrado. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, una esperanza de vida. Amén, que aun cuando no tengamos nada podemos llegar a ser ricos en nuestro espíritu. Lo envió el Espíritu Santo a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos los que nos sentíamos frustrados, cansados, desanimados por circunstancias externas que nos hacen apartarnos del diseño. A eso vino Cristo. Y por sobre todo a dar vista a los ciegos. En esta casa ya no hay ciegos, porque Cristo ha venido a nuestra vida y podemos declarar que somos libres, libres, libres. Ahora, un tercer punto en el cual Cristo vivió, o un evento poderoso en el cual Cristo fue sostenido como hombre, como nosotros somos en nuestra naturaleza, ¿cierto? Humana. Dice en Lucas 4:1, Jesús lleno. Algo pasó. Ya no está sobre. El Espíritu. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Uno de los actos más obedientes que Jesús manifestó cuando fue al Jordán y declaró públicamente que Él moría ese 100% de humanidad y que estaba dispuesto a recibir no tan solo que el Espíritu Santo se posicionara, sino que también fuera lleno del Espíritu Santo, un acto de obediencia. Siendo 100% Dios, se sujetó a las leyes 100% humanas, permitió
que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviera al Jordán y fuera llevado por el mismo Espíritu al desierto. Jesús vivió tentaciones. ¡Ay, qué rico que comer, pero estoy enfermo! Una tentación que no debemos, en la cual no debemos caer. No tomar lo ajeno, no mentir. Yo creo que usted sabe más que yo las cosas que Dios quiere que hagamos y las que no. Cuando hacemos lo que no debemos hacer sabiendo que no debemos, es porque caímos en tentación. Y el Espíritu Santo lo llevó porque debía ser probada su obediencia, debía ser probada su identidad. Y tú, hijo de Dios, le dijo Satanás, probando su identidad. ¿Para qué? Para validar todo lo que había de venir en Jesús. Si el Espíritu Santo no lo hubiese llevado, no hubiese sido Él probado su identidad a través de las tentaciones que conocemos, Él no hubiese manifestado que estaba listo para lo siguiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces lo que estamos viviendo es la antesala de lo más grande, de lo mayor, de lo glorioso que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Cristo fue llevado al desierto y fue aprobado en el Jordán, fue aprobado en el desierto como un hijo con identidad inamovible. Número 4, la crucifixión y muerte de Cristo. También ahí estuvo el Espíritu Santo. Le dio el Espíritu Santo las fuerzas a Jesús para poder consumar ese sacrificio. Y lo pudo cumplir. Y lo pudo llevar a cabo. Y así lo dice su palabra en Hebreos 9:14. Por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. El Espíritu Santo lleno en él, ya no sobre, lleno en él, le permitió a Cristo en su 100% de humanidad sostener en su cuerpo cada llaga y llevarlo a la cruz y a la misma muerte por medio del Espíritu Santo. Cuando podemos entender esto, es poderoso. Cuando sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, yo declaro que necesito el Espíritu Santo en mi vida, que es la condición por la cual puedo llevar la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y aun cuando el Espíritu Santo siempre estuvo con él, porque para adquirir identidad, ya hemos hablado del Hijo, hemos hablado del Espíritu Santo, pero el tercer ingrediente para que se afirme nuestra identidad es la afirmación del Padre Eterno. En esa instancia del Jordán, cuando el Padre le dijo: este es mi Hijo amado. Necesitamos la afirmación de nuestro Padre Celestial. Necesitamos y reconocer que somos 100% hombre al igual que Jesús, pero que por medio del Espíritu Santo nos podemos sostener en santidad, en gracia y en favor, al igual como Cristo lo hizo durante toda su vida. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, muchas veces no habla de los postreros. Es más, a Jesús se le dice o se le llama el postrero Adán, porque al igual que Adán, Jesús también fue formado por medio de la misma presencia de Dios. Caminaron una vida muy semejante, pero la diferencia estuvo en que Jesús siempre sostuvo su humanidad en el Espíritu Santo, en la misma presencia del Padre. Adán escuchó lo que no tenía que escuchar de una serpiente, y eso le cambió la mirada y lo que él pensaba. Adán mismo cambió su pensamiento y su mirada que tenía de Jesús, del Padre Eterno, llegando a hacerlo pensar. La serpiente le hizo pensar: Adán,
que Dios era un Dios malo, que era un Dios que quería todo el poder para él y que por eso le privaba el conocer el bien y el mal. Y lo creyó. A veces decimos que somos hijos de Dios, pero tenemos una mirada errada del Padre. Y eso distorsiona nuestra identidad. A veces creemos en el Espíritu Santo y sentimos que nos habla. Pero cuando escuchamos otras voces, porque usted sabe que hay voces, hay 3 voces. Cuando escuchamos la segunda voz, que es mi yo interior, y la tercera, que es de Satanás, dejamos de creer en la primera voz, que es del Espíritu Santo. Creemos en el Padre, pero tenemos una mirada distorsionada de Él. Eso fue lo que a Adán y a Eva lo llevó a pecar y a caer en desobediencia. Pero Cristo nunca sacó su mirada y solo las voces que escuchó fue la del Espíritu Santo en él, porque supo que él era el Espíritu de la verdad, el cual le revelaría todas las cosas. A los 12 años Jesús ya sabía que era hijo de Dios. Estaba en un proceso de crecimiento y a los 30 años él confesó públicamente su voluntad y la sujetó al diseño del Padre. Pero él desde pequeño fue formado su identidad por medio del Espíritu Santo. Y así él supo quién era y quién era el Padre. Amén. No caminó solo, siempre caminó bajo la guía del Espíritu Santo. A él se le llama el postrero. Y como le decía en la Biblia, hay muchas palabras, muchos versículos que comienzan o que hablan así: en los postreros días. En los postreros días, aquí tengo yo varios postreros días. En los postreros días el amor de muchos se va a enfriar. En los postreros días los días se acortarán. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. En los postreros días la maldad se multiplicará. Parece ser solo malas noticias. Y más aún si ya sabemos que estamos viviendo los postreros días, en donde todo lo que le acabo de mencionar se hace visible. O si no, ponga un ratito el 24 horas, un canal de noticias. Ahí muestran los postreros días. Parecen ser solo malas noticias. ¿Estaremos preparados para estos postreros días? Yo quiero que levante su mano. Y si me puede ayudar a hacer esta declaración. Estamos preparados. A ver si lo puede decir. Estamos preparados para estos postreros días. Claro que sí. Claro que sí. Solo sí. Y solo sí creemos que en los postreros días ocurrirá algo mayor a los peligrosos tiempos, a los amadores de sí mismos y a la multiplicación del mal. ¿Sabe qué es más poderoso que todos estos postreros días que le acabo de decir? Hay un postrero día que es más poderoso y que me involucra a mí y que lo involucra a usted. Y así dice su palabra en Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los postreros días ya ocurrió. No cuando vino Adán, sino que cuando vino el postrero Adán, Jesús mismo, el postrero Adán, quien a través del Espíritu Santo se derrama en mí. Y como decía la pastora Jessica, en la unidad, y como dice su palabra, estando unánimes en un solo sentir. Jesús ya no estaba, aun cuando después de la muerte, de su resurrección, Jesús les visitó. Y yo le comentaba a mi esposo, estaban escondidos los apóstoles, asustaditos, como cuando muchas veces quizás nosotros nos da susto ir a evangelizar, o cuando nos da cositas llamar al que viene recién llegando,
O preferimos llamarlo y no visitarlo porque nos da miedo, nos da cosita. ¿Será que el Espíritu Santo está operando de esa manera? Quizás el Espíritu Santo, de hecho el Espíritu Santo no estaba ahí en medio del temor. Pero la unidad del pueblo, la unidad de los hijos que creen en la palabra, provoca que aun cuando haya temor, venga una fuerza poderosa, mayor al temor, llamado Espíritu Santo, y provoque algo nuevo. En el Pentecostés eso ocurrió, pero entre el Pentecostés y la resurrección de Cristo, los apóstoles vieron 2 veces a Jesús y Él les enseñó, les siguió enseñando. Y en la segunda visitación de Jesús a los discípulos, Él les dijo: soplo sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús lo mencionó. Aun cuando la manifestación del Espíritu Santo no fue en ese momento, Jesús les impartió el Espíritu Santo, porque la identidad se imparte, se da, se transfiere. Y sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos, Jesús, el Mesías. Pero días después, 40 días, vino el Espíritu Santo a manifestarse. El Espíritu Santo está en ese derramar. Aun cuando no siempre se manifieste, usted tiene que saber que el Espíritu Santo está esperando ese momento en el cual le podamos decir: ya no soy yo, eres tú, Cristo, que me impartiste de tu Espíritu Santo, y ya lo que vivía en la carne lo vivo en la fe, lo vivo por medio de la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está, pero no tan solo debe estar, sino que también debe manifestarse para que nuestra herencia, nuestra identidad manifieste a Cristo el vivo en nosotros. El Espíritu Santo en este día quiere manifestarse en ti y en mí. Ya no tan solo quiere estar, sino que anhela. Es el diseño eterno el manifestarse como Cristo se manifestó en los postreros días. Yo declaro en el nombre de Jesús que este remanente de norte a sur nos convocamos alrededor de la palabra, bajo la voluntad y diseño de nuestro Padre eterno, para declarar que el Espíritu Santo viene a completar esa parte de nuestro ADN, el 0,1% que necesitamos, que necesita nuestra vida para ser manifestado en este tiempo, lo que ha de ser manifestado, porque al tiempo de Dios, porque la hora ha llegado, a su tiempo, a su hora. Yo declaro por el poder de Cristo Jesús, que viene el poder y la unción del Espíritu Santo para realmente manifestar quiénes somos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestra identidad genuina. El poder del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, su obediencia. Padre, en esta hora yo declaro que los 3 elementos divinos, que las 3 personas divinas vienen a manifestarse a través de los hijos para establecer en este tiempo identidad. No estamos en crisis, estamos llamados a manifestar. Estamos llamados no a creer en la crisis, estamos llamados a creer en Cristo.